Muy buenos días, doctor. A continuación haré una breve explicación acerca de los derechos positivos como primeros temas de curso de derechos reales del presente año 2021. Para continuar, como primera positiva podemos definir al derecho positivo, es decir que podemos decir que el derecho positivo vendría a ser el conjunto, el cúmulo de las disposiciones legales y jurídicas que a la vez, ¿no? Diseñadas o dadas por el hombre para poder regir o establecer una convivencia, ¿no? Impuesta también por la organización de un Estado, como por ejemplo podemos decir los reglamentos de ¿cómo se llama? Mercantiles, los códigos penales, los contratos legales, que serían claros ejemplos. Entonces, a esto nos referimos al conjunto de potestades y libertades jurídicas que poseen los individuos, es decir, que también se sustentan en cualquier razón admisible, tanto como el derecho como la naturaleza. Es decir, el derecho objetivo hace referencia a las normas jurídicas en general, ¿no? Y el derecho subjetivo es el poder que tienen todos los ciudadanos como titulares. Es decir, en otras palabras, que los derechos concedidos por el Estado, ¿no? Por el derecho, perdón, el objeto es proceder sobre estos derechos para satisfacción de los propios intereses, en otras palabras. Entonces, estos derechos no son contrapuestos, sino que se complementan a otro para dar un ordenamiento jurídico, es decir, de un Estado, ¿no? Por ejemplo, un ordenamiento de un Estado es un ejemplo. Entonces, no hay posibilidad de que haya un derecho objetivo que no conceda derechos, ni tampoco un derecho subjetivo que no dependa de una normativa que necesite mutuamente. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos definir el derecho absoluto, que no es nada más que la inalienabilidad de la vida, la libertad y la conciencia de los cultos, la libertad de expresión, libertad de pensamiento, ¿no? El derecho a la seguridad individual, la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia, la libertad de enseñanza, la libertad de asociación y reunión. Esos son ejemplos de derechos absolutos. Aunque los derechos absolutos no se consagran, no se instituyen en las constituciones precisas para reafirmarlos, es decir, su existencia, según se sostiene por la teoría política, es superior, ¿no? Es superior y anterior al pacto constitucional. También podemos decir que los derechos absolutos son llamados también así, son llamados derechos del hombre. ¿Por qué? Porque los derechos individuales y los derechos fundamentales, también los derechos inherentes a la persona humana y también los derechos humanos. Como siguiente punto podemos definir a los derechos relativos, que no es otra cosa que aquellos que solo son ejercitados frente a personas determinadas, o sea, personas las cuales aparecen como especialmente obligadas obligadas frente a un titular de derecho. Es decir, por ejemplo, un derecho es relativo cuando la obligación correspondiera o incumbe a uno u otro, a varios sujetos. Entonces, individualmente determinado, ¿no? En absoluto, podemos decir que cuando el deber correlativo es una obligación universal de respeto, podemos decir que los derechos relativos valen frente a una o varias personas determinadas. Como siguiente punto podemos definir al derecho, ¿no?, patrimonial. Los derechos patrimoniales reflejan sobre el patrimonio y son aptos para satisfacer de por sí necesidades valorables en dinero. Asimismo, también integran los derechos patrimoniales. Estos mismos integran los derechos reales y los derechos personales. Entonces podemos decir también que son aquellos que tienen por objeto, ¿no?, por finalidad económica, el autor mediante una explotación de la obra. Por ejemplo, el autor puede hacer cualquiera de estos usos personalmente para ceder a los derechos para que ejerza a otra persona, o la institución o una institución, si una persona distinta de ellos pretende ser cualquiera de esta obra protegida. Entonces, podemos decir que es necesario que exista una autorización expresa del auto, ¿no?
Siguiente punto podemos definir el derecho extrapatrimonial, que son aquellos que se encuentran, ¿no? Íntimamente unidos a la persona y que como ya se mencionó, ¿no? Anteriormente mencioné que son inherentes, ¿no? Propios de la persona, por razón de la cual no se puede ser negociado. Es decir, podemos decir también que, como por ejemplo, podemos poner los derechos a la vida, el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? El derecho a la imagen propia, el derecho al trabajo, ¿no? El derecho a la verdad. Como siguiente punto podemos definir al patrimonio como concepto. Entonces podemos decir que el patrimonio ¿qué es? El conjunto de bienes y derechos y obligaciones que tiene una persona o una empresa. Es decir, estos bienes o elementos materiales, también pueden ser inmateriales, ¿no? Que se cuentan con la empresa, como por ejemplo una maquinaria de dinero que tenga una caja y las existencias ¿no? que puedan tener, o el producto que no son locales que posea. Entonces, en el ámbito económico, el patrimonio es el conjunto de bienes y derechos y obligaciones con los que una persona o el grupo de personas, ¿no? El grupo de personas cuenta y los cuales la empresa, ¿no? Cuenta y los cuales la emplea para lograr sus objetivos, ¿no? Es decir que en ese sentido podemos entender que los recursos y el uso que se le da a estos. Como siguiente punto podemos definir el sui juris. ¿Por qué el sui juris? Porque es la persona constituida en el estatus familiar, en el propio derecho. Esta es una expresión más aproximada consignada a las instituciones, como la summa divisio o iure personarum, ¿ya? O de todos los hombres libres y los esclavos que seguían en la división de la sui juris. El aliene juris, que es un término que deriva del latín, que en nuestro idioma podemos traducirlo como un derecho, específicamente el derecho bajo el derecho de otro, ¿no? Podemos decirlo así, bajo el derecho de otro. El aliene juris es una calificación del derecho romano que está utilizada para en concreto referirse a aquellas personas que se hallan bajo el dominio o sujeción o el yugo o posesión de otro. Es decir, posesión de otro es decir que el individuo se encuentra sometido, sujeto o reprimido, en otras palabras, como por ejemplo en el tiempo incaico, los españoles con los antiguos pobladores. Entonces, en términos civiles, en derecho propio es la denominación que será otorgada a las personas en su mayoría, ¿no? En género masculino, para ser precisos, es decir, poseía la plena capacidad jurídica. Como siguiente punto, podemos definir el concepto de patrimonio y sus características. Entonces, el patrimonio, podemos mencionar los tipos de peculio. El concepto de peculio, ¿no? Refiere a la cantidad de bienes y de dinero propios de una persona. En el término nace el derecho, ¿no? Como mencionaba en la sociedad romana, de ahí se entendía también que era comercial, que permite el dueño de una hacienda a su hijo o siervo, ¿no? El profecticio se define como una cierta cantidad de bienes que el pater familia traspasa al hijo para que éste lo administre, ¿no? Con la finalidad también de presentar características de retorno. El primero, por ejemplo, puede ser a través de revocabilidad, como dice la palabra revocabilidad, es decir, que cancela la transacción, ¿no? La transacción. Y la segunda, la indisponibilidad, mortis, o sea, o causa, ¿no? La cual alude a no a la herencia, sino al regreso de la misma causa de muerte del filio familia. Adventicio, ¿por qué? ¿Por qué decimos que es adventicio? Porque se reconoce como un conjunto que se hereda de la madre, de la abuela o del cónyuge. Entonces, castrense. ¿Por qué decimos que es castrense? Porque él alude al patrimonio, al patrimonio agrupa al hijo de una familia que durante la profesión, durante el ejercicio de la profesión militar, fue dado, ¿no? El cuasi castrense, ¿por qué? Porque los bienes en sí que adquiere un siervo durante el ejercicio de su cargo en una iglesia o una corte imperial. En esos dos posibles casos puede darse el cuasi castrense. Entonces,
el patrimonio presenta las siguientes características. Legalidad. ¿Por qué decimos que tiene como característica la legalidad? Podemos decir que en ejercicio de una autonomía privada solamente se pueden crear patrimonios especiales, es decir, separados del patrimonio general, autorizados por la ley, que están previstos por la ley, y no cabe la precisión, la creación de las unidades activos y pasivos con relevancia jurídica. Se puede separar, por ejemplo, las unidades inmobiliarias de las inmobiliarias con las mobiliarias, para fines de un mejor control administrativo, por ejemplo. Pero estas universalidades, en un hecho, tienen una mayor trascendencia para el derecho. En la teoría del patrimonio podemos decir que está la teoría clásica de patrimonio. La teoría clásica se basa en los aportes de Arbery y Rao, los cuales señalan que el patrimonio se considera como un conjunto de bienes activos y pasivos que presentan un valor económico. En concreto, se concluye a ese término también a aquellos derechos que han sido llamados bienes morales o intelectuales, como el de talento, el de honor, de consideración, ¿no? Ejemplos claros. La teoría, en el siguiente punto podemos definir la teoría moderna objetiva del patrimonio, que no es otra cosa que la teoría que explica von Thurn, ¿no? En esta teoría critica la teoría clásica, ¿no? Para en sí está para él tendea, ¿no? Confundir el patrimonio con capacidad. En la relación jurídica patrimonial, por ejemplo, podemos decir en este siguiente punto, por ejemplo, un contrato de compraventa, que siempre es un elemento de patrimonio, ¿no? Elemento que puede encontrarse a sí mismo fuera del patrimonio disponente. En tal caso, la distinción entre sujeto y objeto es neta y patente, ¿no? Es decir, o en sí el patrimonio mismo. Se denomina así relación jurídica patrimonial cuando los intereses perseguidos por los sujetos, son protegidos por el ordenamiento jurídico, como son de naturaleza económica. O un interés es patrimonial cuando es susceptible de alguna valoración económica, como por ejemplo de la traducción dineraria, mediante la relación jurídica, ¿no? Patrimonial, ¿no? Las personas, es decir, que las personas en este caso pueden realizar realizan sus intereses económicos mediante la cooperación, mediante la prestación y los servicios, y el intercambio también de bienes, ¿no? Como siguiente punto podemos definir la relación jurídica patrimonial, que no es otra cosa que la situación en donde el hecho donde el sujeto pasivo surge de un vínculo entre las partes para que pueda dar un contrato, es decir, la contraposición en la figura de un justo, vamos a decirlo así, un sujeto activo que será la persona que tiene derecho a elegir el cumplimiento de la obligación del sujeto pasivo, ¿no? En el sistema, como siguiente punto, podemos decir que el sistema de clasificación de bienes y su importancia para el derecho civil patrimonial, en una primera instancia podemos decir, la primera constatación nos permite apreciar que existen múltiples variedades de bienes, cada uno de ellos con una característica particular, ¿no? que las define por sí. Entonces, a la primera constatación nos permite apreciar que existen múltiples variedades de bienes, como por ejemplo uno de ellos es la particularidad que la diferencia de las demás. Entonces, una contraprestación nos permite apreciar que existen múltiples variedades, características de bienes. Entre ellos se encuentran entre ellas se diferencian de las demás, ¿no? De lo anterior explicado, por ejemplo, fluye la dicha variedad de la variedad de los bienes que pueden ser, ¿no?, agrupados desde las más múltiples situaciones o perspectivas que se pueden hallar. Muchas gracias, hasta aquí esta primera presentación.